Eh, Tengo el honor, la oportunidad de presentar a un amigo entrañable con el que hemos compartido actividades espíritas en el Centro Barcelonés de Cultura Espírita y también en varios eventos de CEPA. Me refiero a David Santamaría. David es ingeniero técnico químico y es licenciado en psicología. Así que su pensamiento tiene la precisión de un ingeniero y la flexibilidad de un psicólogo. Él tiene una larga trayectoria como espírita en Barcelona fundamentalmente, donde vive con su esposa, con su familia. Y en Barcelona precisamente funciona uno de los más importantes baluartes del pensamiento espírita laico y libre pensador, el Centre Barcelonés de Cultura Espírita. David es uno de sus miembros fundadores, junto a su maestro y amigo Josep Casanovas Jardén y su amiga y amiga propia también, Pura Argelich. Actualmente David trabaja en el equipo de redacción del boletín Flama Espírita y colabora con la revista de Cultura Espírita Evolución. También es un miembro activo de la CEPA y como tal está preparando el próximo congreso que originalmente se iba a realizar en Barcelona, en España fundamentalmente, y por las circunstancias de la pandemia será totalmente virtual. Así que como presidente de la comisión organizadora, David tiene la exclusividad de organizar el primer congreso virtual de CEPA. Es también David un pensador brillante y con sólido fundamento espírita. Y hoy nos acompaña en la presentación de su libro La inmortalidad del alma, que es parte de la colección Libre Pensamiento que recientemente fue lanzada por la CEPA. Para esta presentación lo estarán entrevistando nuestros conocidos amigos de la Sociedad Espiritismo Verdadero, Gustavo de Suque y Cecilia Culsoni, para que entre todos nos entusiasmen en la lectura de su libro. Así que Cecilia, Gustavo, adelante con la presentación. Bueno, muchas Gracias. gracias. Buenas tardes o buenas noches para David allá en Buenas noches. España. Un gusto. No teníamos el gusto de conocerlo, pero bueno, esta es una buena oportunidad. Hemos leído el libro, muy interesante. Y bueno, y nos gustaría reflexionar acerca de las consecuencias que tiene para una persona tener la firme creencia y convicción en la inmortalidad del alma, especialmente en estos tiempos de pandemia, tiempos en que la enfermedad se lleva a muchos seres queridos y nos interpela permanentemente en relación a nuestra propia certeza al respecto. ¿Cuántas veces frente a las situaciones como esta, de dolor, de sufrimiento, el hombre entonces empieza a pensar en su trascendencia? Entonces, ya al finalizar su libro, usted menciona que la influencia de la filosofía espírita en la actualidad es aún muy pequeña. Más allá de esto, ¿considera que ha crecido en el mundo la cantidad de personas que se reconocen espiritualistas y que creen firmemente en la inmortalidad del alma? Muy bien. Antes de empezar, quiero agradecerles la gentileza en invitarme a esta entrevista y también, evidentemente, a nuestro querido amigo Dante por su abrumadora y exagerada presentación. Solamente somos o intentamos ser unos estudiosos del espiritismo lo más leales posible a Kardec, disintiendo cuando haga falta de él, que eso también es ser leal a su figura y a su manera de entender el espiritismo, y no hacemos mucho más. Y antes de contestar a su pregunta, como coordinador de la comisión organizadora del Congreso de CEPA de octubre de este año, animar a todos los componentes de Espiritismo Verdadero y aquellas otras personas que puedan seguir esta entrevista a acompañarnos en este congreso, que esperamos que sea un evento realmente importante. Vamos con la pregunta, con la respuesta.
no estoy muy seguro. No estoy muy seguro de ello. Si han crecido en el mundo la cantidad de personas que se reconocen espiritualistas y que creen en la inmortalidad del alma. Posiblemente el número de espiritualistas en general sí que puede haber crecido debido a varios factores que ahora intentaré enumerar. En cuanto a personas que crean firmemente en la inmortalidad del alma, ya no estoy tan seguro, porque esta segunda premisa, que es la realmente importante, exige por parte de la persona un posicionamiento firme. No es lo mismo pensar, bueno, sí, puede ser que existan los espíritus, puede ser que yo mismo sea un espíritu, es probable que Dios exista y que todo esté perfectamente regulado, etcétera, etcétera. Pero caramba, cuando uno acepta que es un alma y que somos inmortales, esto tiene un peso específico muy diferente a querer solo vagamente en el espiritualismo. Hoy en día tenemos una serie de pruebas, una serie de aportaciones, muy especialmente por parte de investigadores, de médicos, de psicólogos, de psiquiatras, que no son espiritistas. Y esto pensamos que es una muy buena aportación, porque si fueran espiritistas, que tal vez alguno de ellos lo sea en su foro interno, no lo descartemos, es perfectamente posible, pero a pesar de ello, al no declararse claramente espiritistas, dan un peso superior, dan un contenido más creíble a las personas que se acercan a esos contenidos que ellos aportan. Hoy en día se habla mucho de las experiencias cercanas a la muerte. Es un tema recurrente que observamos en múltiples oportunidades expuesto por pensadores espiritistas y no espiritistas. Ha habido y hay una serie de médicos, de cardiólogos, de psicólogos que estudian de una manera muy convincente estas experiencias cercanas a la muerte. Y realmente, si se aceptan tal cual, nos llevan de una manera inexorable a aceptar la existencia del alma y su inmortalidad, porque quien tiene una experiencia cercana a la muerte muchas veces refiere que ha podido contactar con su abuelo, con su tío, con su padre, con una figura luminosa, con alguien fuera del ámbito de las personas físicas. Y eso solo puede ser que sean espíritus y por lo tanto la inmortalidad de esos espíritus y por ende la de todos nosotros estaría perfectamente demostrada. Las experiencias cercanas a la muerte tienen detractores, como todo, siempre los ha habido y siempre los va a haber, pero algunos de esos investigadores lo están haciendo tan bien que es difícil poder refutar sus argumentos. A mí me satisfizo enormemente un libro que se publicó ahora unos 5 y 6 años, de la autoría del cardiólogo holandés Pim van Lommel, que tal vez se haya oído hablar de él porque ha concedido entrevistas, incluso en el año 2001 en The Lancet, esa prestigiosa revista médica, le publicaron un artículo sobre experiencias cercanas a la muerte. Y esto no es cualquier cosa, porque si The Lancet es capaz de publicar un artículo de este tipo, es que más o menos deben tener un cierto acuerdo en que eso puede ser posible. Pim van Lommel publicó un libro titulado Consciencia más allá de la vida. Es un libro excelente. En él relata algunas experiencias cercanas a la muerte que son prácticamente inatacables. Y además refuta desde un punto de vista científico, uno por uno, los argumentos en contra que se presentan contra estas experiencias. Esta es una de las facetas que más nos interesan y que seguimos con mucho interés, porque comprendemos que, aunque sea a largo plazo, estas experiencias que se van multiplicando por Internet, hay foros, hay páginas web donde se relatan millares de experiencias de este tipo. No van a ser todas falsas, por descontado que no. Algunas habrá, seguro que muchas hay que son verdaderas. Por lo tanto, sin ser espiritistas, sin ser espíritas, están remando a favor del espiritismo, sin duda. Y muy probablemente estos espíritus ya han encarnado con esta
con esta misión, y en este caso sí que podemos decir, utilizar la palabra misión, que no me gusta utilizarla demasiado porque es demasiado importante para utilizarla continuamente, pero seguro que han venido a realizar este trabajo de divulgación de estos casos, porque así ayudan a aquellas personas más o menos interesadas a cuestionarse algunos de los comentarios que él realiza de que, caramba, pues tiene que haber realmente una vida después de la muerte, porque si no, ¿quién está manifestando que ha visto toda la operación, que se ha entrevistado con algún familiar, etcétera, etcétera? Ha de ser el alma, el espíritu de esa persona emancipada de su cuerpo mientras la están operando. También tenemos esas excelentes investigaciones sobre los niños que recuerdan vidas pasadas. Eso también nos lleva a poder argumentar de una manera bastante enérgica que son unas pruebas excelentes en favor de la existencia del alma. Porque si esos niños manifiestan que son reencarnación de un pariente antiguo, o a veces no muy antiguo, y que recuerdan perfectamente los hechos de su anterior vida, pues caramba, esto también es un argumento excelente. En este caso, quien propulsó estas investigaciones fue el psiquiatra canadiense Pim Van Lommel, que él sí que tenía un cierto conocimiento de la espiritualidad, porque leí en una biografía suya que su madre era aficionada a la teosofía. Entonces, algún libro debió leer Ian Stevenson sobre teosofía. Y además tuvo contacto con espiritistas, con Carl Miller, que fue presidente de la Federación Espiritista Internacional, con Hernani Guimarães de Andrade, quien nos recuerda aquel excelente ingeniero e investigador, los dos espiritistas, y fueron colaboradores de Ian Stevenson. Por lo tanto, Stevenson algo debía conocer. Yo creo que hizo una gran aportación al conocimiento de esas pruebas sobre la reencarnación. Y afortunadamente tiene un sucesor dignísimo en su cátedra que sigue investigando ahora, pues por ejemplo, con niños en Estados Unidos que recuerdan su vida anterior, algunos como bomberos, algunos como personas que desencarnaron en el atentado de las Torres Gemelas, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos en este momento un argumentario sólido para poder decir si la reencarnación es cierta y si las experiencias cercanas a la muerte también lo son. Esto nos lleva de una manera inevitable a aceptar la existencia del alma, que todos somos un alma y que la inmortalidad está asegurada para todos, porque si no, no sería de justicia divina que esto no fuera así. Por lo tanto, a largo plazo soy optimista. A corto plazo yo creo que queda todavía mucho camino por recorrer, pero los cimientos están bien colocados y seguramente serán estos investigadores no espiritistas los que van a facilitar que un número mayor de personas puedan llegar al convencimiento de que la existencia del alma no es una utopía, no es una fantasía, sino que es una realidad que acabará siendo comprobable. Muy bien, muchas gracias. Muy amplia su respuesta y muy fundamentada también. Bueno, vamos a continuar. David, sí. Otra pregunta. ¿Considera usted que el enfoque filosófico que sostiene la existencia del alma y que ésta es inmortal aporta al ser humano otra mirada de la existencia, una mirada más trascendente? Debería aportarlo, ciertamente. Si aceptamos que somos almas y comprendemos que tenemos una trayectoria previa a esta encarnación, jalonada con innumerables encarnaciones, que no nos atreveremos ni a suponer el número de las mismas, pero que debe ser amplísimo, y si consideramos de manera lógica que la vida continuará después de la muerte de nuestro presente cuerpo físico, eso debería llevarnos a tener una mirada, como dice usted, mucho más trascendente sobre la vida. No podemos quedarnos únicamente en el intervalo tan corto, a pesar de que a veces lo encontremos largo,
de una encarnación física. En el conjunto de encarnaciones que llevamos ya transitadas por nuestro progreso, por nuestro camino evolutivo, seguro que esta única encarnación es simplemente una hoja más de un libro que vamos escribiendo en cada oportunidad que estamos encarnados. Por ello, a pesar de que la vida se nos hace larga, hemos de pensar que solamente es una etapa importante, importantísima sin duda, porque el pasado ya pasó. A pesar de que todas las vivencias de ese pasado tienen importancia en nuestro presente, porque gravitan en este presente, esto es inevitable. Las cosas buenas, las no tan buenas, las malas y las muy malas que seguro llevamos a nuestras espaldas, gravitan sobre el momento presente, condicionan en muchas oportunidades la actuación del momento presente, y lo que estamos viviendo ahora mismo va a gravitar de una manera también inexorable sobre nuestras próximas encarnaciones. Por ello, la mirada tendría que ser mucho más trascendente, mucho más amplia, con mucho más pozo filosófico. Ya no diré moral, que también, evidentemente, porque la moral es decorrente del compromiso y del entendimiento filosófico. Si entendemos realmente los postulados filosóficos que el espiritismo nos ofrece, el comportamiento moral ha de estar acorde con esos postulados filosóficos, porque si no estaríamos demostrando que no hemos entendido nada de nada. Al contrario, seguro que estaríamos muy desorientados, ciertamente. Pero si entendemos esos postulados que Kardec nos ofreció de una manera tan certera, nuestra estructura moral ha de cambiar mucho. No es que pretendamos, y esto lo repetimos en muchas oportunidades en nuestras conferencias y en nuestras reuniones de estudio, no es que pretendamos que aquellos que aceptamos la existencia del alma y que intentamos conformar nuestra trayectoria con los postulados espiritistas, hayamos de ser espíritus superiores, hayamos de ser un Allan Kardec, hayamos de ser una Teresa de Calcuta, o un Martin Luther King, o un Sócrates. Por descontado que no, de ninguna de las maneras. No estamos cerca de ser un Sócrates, ni se nos ocurriría nunca pensarlo en la vida, pero sí que estamos en ese camino. Estamos en el camino de aprender, estamos en el camino de mejorar, estamos en el camino de intentar que ese componente moral, que ese sí que está siempre en la última revisión de nuestro comportamiento evolutivo, seamos capaces de aumentarlo aunque sea un poquito en esta encarnación, de comportarnos tan bien como podemos y sabemos, y tal vez un poquito más, un poquito más. Por eso la mirada ha de ser trascendente, porque hemos de ser capaces de mirar hacia el futuro y de comprender que lo que nos vamos a encontrar en todos los sentidos cuando desencarnemos va a ser el fruto de lo que nosotros estamos en este momento sembrando. Como se dice habitualmente, la siembra es voluntaria, pero la cosecha es totalmente obligatoria. De ahí no se escapa nadie, y nadie se va a escapar de la muerte tampoco. Todos estamos, cada día que pasa, un día más cercanos de nuestra desencarnación física. Por ello sí que nos conviene tener esa mirada trascendente, incluso a veces por puro egoísmo, porque las cosas en un inicio casi siempre las hacemos por egoísmo. Si yo sé que si me comporto incorrectamente con una determinada situación, eso va a repercutir en mi futuro, pues voy a intentar, aunque sea por un principio de egoísmo, voy a intentar evitármelo. Por eso intentaré comportarme mejor. Y lo que ahora estoy intentando hacer con ese trasfondo egoísta, más tarde, mañana, en otra encarnación, ya sabré hacerlo de una manera más espontánea, porque lo habré entendido, y este es lo que hemos de perseguir, entender realmente qué es lo que nos conviene. Y cuando lo tengamos entendido, esa mirada trascendente será muy amplia, sin duda. Claro, seguramente. Y digamos, con su respuesta ya se introdujo en la próxima pregunta, porque
usted tiene una expresión en su libro que dice la comprensión de que somos almas inmortales, inmersas en el camino del progreso continuo, acabará por mejorar el paisaje moral de este planeta. Me gustó esa frase del paisaje moral de este planeta. Es una buena analogía. Ahora, la pregunta venía a ser, un poco usted ya lo ha expresado, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es el aporte en este sentido del espiritismo en relación o diferenciándose de las religiones tradicionales que también sostienen la inmortalidad del alma? Porque la mayoría de las religiones tradicionales, antiquísimas, sostienen la inmortalidad del alma. Y sin embargo, digamos, ha costado mucho mejorar ese paisaje moral del planeta, ¿no es cierto? Es cierto. Y todavía tenemos un paisaje moral complicado. El espiritismo tiene, en este aspecto, mucha ventaja sobre las religiones. Hay una frase que, aparte de ser cierta y estar muy bien escrita, es bonita. En espiritismo no utilizamos mucho el adjetivo bonito, pero a veces encuentras frases, expresiones como este paisaje moral. Es una expresión, bueno, no sé dónde la escuché, pero también me pareció bonita. Pues bueno, es una frase de León Denis que dice que la fe ciega, que es la fe de las religiones, es como un farol que ilumina en medio de la niebla. Ilumina, pero no discrimina qué es lo que hay en ese lugar. En cambio, continúa diciendo Denis, el espiritismo, la fe razonada que tiene el espiritismo es un foco potente que ilumina realmente ese camino que está a nuestro alrededor. Pienso que León Denis fue muy certero en esta frase tan poética, pero al mismo tiempo tan filosófica y tan bien colocada. Las religiones tienen un problema. El problema es que ellas tienen la palabra de Dios. Nosotros no pretendemos tener la palabra de Dios, de ninguna de las maneras. Pensamos que todo el mundo tiene su parcela de verdad, sin duda. Pero no tenemos la pretensión de que el espiritismo, de que la filosofía espiritista tenga la palabra de Dios, de ninguna manera. Además, también estamos convencidos de que esos grandes espíritus, esos espíritus importantes, como Denis, como Kardec, como Delane, que tanto nos han legado, tampoco son espíritus perfectos, tampoco tenían el 100% de la verdad. También encontramos en sus libros, en sus escritos, algunos términos, algunas expresiones, algunos conceptos que nos sorprenden y que en ocasiones mostramos nuestra disidencia sobre ese punto concreto, nunca sobre el conjunto, porque el conjunto de la obra de Kardec, de Denis, de Delane, nos parece magnífico, pero hay algunos puntos de los cuales podemos discrepar sin ningún problema. Al contrario, Kardec nos animaría a hacerlo. Estaría contento de que los espiritistas del siglo XXI seamos capaces de pensar. Y si algo no lo entendemos, que seamos capaces de discutirlo. Y Kardec estaría encantado de discutirlo con nosotros, como hizo en toda su trayectoria espiritista y su trayectoria pedagógica. Por lo tanto, no tenemos ningún recelo de decir esto, que si hubiera que discutir con Kardec, si esto fuera posible, Dios mío, qué maravilla, estaríamos encantados de poder conversar con él. Es una manera de hablar, ciertamente. Decía que las religiones tienen ese problema, que ellas piensan que son palabra de Dios y están encorsetadas por los dogmas de fe. El espiritismo no está encorsetado por nada ni por nadie. Y esto es una gran ventaja. Hubo un filósofo de la ciencia, Karl Popper, inglés, nacido en Austria, que acuñó un concepto que ya ha sido superado en algunos, que ha sido criticado y comentado por otros filósofos de la ciencia, pero que nos sirve muy bien, que es el concepto de falsacionismo. Karl Popper decía que una hipótesis científica, para ser realmente científica, ha de tener la posibilidad de ser refutada, de ser criticada. Las religiones no tienen esa posibilidad, no son falsables.
En cambio, el espiritismo sí, perfectamente. Y Kardec lo reconoció y Kardec lo practicó en más de una oportunidad. Si leemos que no hay muchas personas que hayan leído, yo tampoco, he leído algunos trechos de la primera edición del Libro de los Espíritus, la de 1857, hay algunas preguntas y algunas respuestas que después Kardec cambió totalmente, porque siguió investigando. Por ejemplo, Kardec preguntaba, ¿en qué momento se une el alma al cuerpo? Y en esa primera edición le respondieron, en el momento del nacimiento. Pero Kardec no quedó satisfecho y siguió preguntando y siguió indagando. También un segundo ejemplo y ya es suficiente. Kardec preguntó, ¿cómo se produce la separación del alma del cuerpo en el tránsito de la muerte? Y le dijeron, es instantánea. Y no es instantánea, esto ya lo sabemos. Y Kardec se apercibió de ello. Y ya inmediatamente, en qué es el espiritismo, ya consignó que la separación del alma del cuerpo es gradual, que exige un tiempo, a veces muy demorado. Por eso Kardec ya practicó, sin saberlo, la falsibilidad con el Libro de los Espíritus. Por ello, al espiritismo no le asusta, a la filosofía espiritista no le presenta ningún problema que alguien pueda disentir con un buen argumentario. Eso sí, que no nos digan, mira, este principio del espiritismo no es verdad. ¿Por qué no es verdad? ¿Qué es lo que hay que matizar? ¿Qué argumentos científicos se aportan? Si se aportan argumentos sólidos, como afirmó Kardec en más de una oportunidad, el espiritismo cambiará. No tenemos ningún problema a ese respecto. Por ello tenemos una ventaja inmensa sobre las religiones, porque ellas no pueden hacerlo. Y otro aspecto en el cual también tenemos una gran ventaja. Las religiones nos dicen, hay que ser buenos, hay que comportarse bien, no hay que hacer mal a los demás. Y aquí se quedan. Y el espiritismo nos dice lo mismo, pero nos dice por qué. Nos dice, hay que ser buenos porque así seremos más felices. No hay que comportarse incorrectamente porque esas incorrecciones, de una manera u otra, nos van a lastrar. Nos vamos a encontrar con ese lastre en otras encarnaciones y tendremos que superar esas equivocaciones del pasado. Es decir, el espiritismo dice lo mismo, pero añade el porqué. Y esto realmente es formidable. Está muy lejos de las apreciaciones de las religiones. Por lo tanto, el espiritismo es muchísimo más completo en este aspecto. Bueno, muchísimas gracias. A ver, vamos a continuar entonces. Otro aspecto, David, para reflexionar, que se desprende de este concepto de la inmortalidad del alma, es en relación a la fe en el porvenir, en las vidas futuras, en la posibilidad del mantenimiento de los lazos afectivos, familiares, en el hecho también de que se podrán resolver situaciones que hoy en esta vida a lo mejor quedaron pendientes o sin solución. Entonces, ¿cree usted que esta mirada optimista y esperanzadora puede realmente hacer una diferencia y contribuir a la fe de las personas? Casi más que fe en el porvenir, me gustaría sustituir esta expresión por confianza en el porvenir. Es verdad que hay algunos aspectos que aceptamos por fe, porque no queda casi más remedio. Aceptamos porque es lógica, pero también por fe, la existencia de Dios. Sin embargo, en todo lo demás, yo creo que tiene que privar la confianza, la convicción, porque la fe, cuando vienen problemas, es posible que no se mantenga muy firme, porque los problemas a veces obnubilan nuestra razón y si una fe no está fundamentada en la razón, puede tener bastantes dificultades para mantenerse firme. En cambio, una convicción que está asentada en las enseñanzas que el espiritismo nos ofrece y en la lógica y el razonamiento que envuelve toda la filosofía espiritista, nos da una fortaleza delante de las dificultades de la vida y nos lleva a ser más optimistas, sin duda. No quiere decir que los espíritas
estemos siempre contentos, tranquilos, calmados, con una confianza absoluta en todo. No, no, somos humanos como los demás. Cuando se muere alguien de nuestro entorno familiar, nos afecta, nos apena. Podemos llorar perfectamente y esto no está reñido con la confianza que tenemos en la vida futura, con la confianza que tenemos en el porvenir, con la confianza que sentimos de que esa persona que acaba de morir, pues tal vez pronto o a medio plazo podrá estar nuevamente a nuestro lado, aunque nosotros no podamos percibirla directamente, pero podrá estar sin duda atendiéndonos, acompañándonos, intuyéndonos, viendo cómo nos manejamos en la vida. Es decir, que el espiritismo nos da una gran confianza. En Obras Póstumas hay un artículo que Kardec tituló La vida futura. En aquel artículo, que es muy largo y que es muy recomendable, Kardec nos dice que hasta que no entendamos bien lo que es la vida futura y lo que eso significa, no tendremos confianza en ella. Realmente no sabremos aprovechar lo que ese conocimiento nos brinda. Si estamos convencidos de que la vida futura es una realidad, como decíamos hace un momento, eso forzosamente tendrá que influir en nuestro comportamiento y en nuestra trayectoria actual. Porque quien piensa que la vida se acaba cuando se termina la vida de nuestro cuerpo, lo tiene fácil, lo tiene muy fácil. Ahí se acabará todo, por lo tanto, mientras tanto voy a hacer aquello que me parezca más oportuno y que me guste más y que me dé más satisfacción. Pero esto para nosotros no sirve. Y si sirviera, quiere decir que no hemos entendido realmente lo que la filosofía espiritista nos aporta. Por lo tanto, cuando ciertamente aceptamos y sentimos confianza en esa idea de la vida futura, realmente es cuando el optimismo va a presidir nuestra trayectoria, a pesar de que tengamos días pesimistas, que todos los tenemos. Yo pienso que el espiritismo, que la filosofía espiritista, es una filosofía plenamente optimista, aunque a veces algunas expresiones, algunos capítulos de algunos libros de nuestros queridos autores clásicos nos encogen un poco el corazón, porque, no sé, cuando leo, por ejemplo, a León Denis, que nos dice que el sufrimiento es vida y que sufrir es algo inherente a nuestro progreso, o cuando nos dice que los grandes genios lo son porque han sufrido mucho, entre paréntesis, y ahora que no me escucha nadie, diría, pues no quiero ser un genio, de verdad. Prefiero no sufrir demasiado y no ser un genio e ir poquito a poco, ir aprendiendo las cosas. El sufrimiento es inherente a nuestra trayectoria como espíritus todavía inferiores e ignorantes en muchos aspectos. Pero, sin embargo, hemos de estar convencidos, como enseñaba de una manera tan clara aquel gran filósofo que fue José Herculano Pires. Él decía que no venimos a la tierra a sufrir, venimos a aprender. Pero hay algunas circunstancias que no tenemos bien entendidas y que nos van a causar algún sufrimiento, pero va a redundar en nuestro aprendizaje. Por tanto, absolutamente todo, incluso el más atroz de los sufrimientos, nos va a llevar a un aprendizaje positivo. Y esto es lo realmente importante. Esto es lo que realmente nos debe ocupar. Por eso hay que vivir la vida de una forma tan optimista como sepamos, pero al mismo tiempo de una manera muy realista, tocando con los pies en el suelo, teniendo en nuestro pensamiento, en nuestra mente, las realidades de la vida espiritual, pero sin dejar de sentir que nuestros pies están tocando la tierra, porque si no es así, nos perderemos. Pensaremos que todo es fantástico, que todo es bonito, que la vida en el mundo espiritual es perfecta, y no es así. Y realmente no es así. La vida en el mundo espiritual puede ser tan complicada o más que aquí. Por ello, los pies tocando firmemente en el suelo, pero con el pensamiento elevado para hacer las cosas tan bien como sepamos, sin agobiarnos, sin pretender ir más deprisa de lo que nuestras piernas nos van a permitir, porque si queremos correr más de la cuenta nos caeremos. Por ello, un paso detrás de otro, bien dados, bien asentados y tranquilos.
el universo está en buenas manos, por lo tanto nosotros también. Sí. Gracias. Bueno, y esto tiene relación también con lo que queríamos preguntarle en relación al materialismo. O sea, todo lo que usted ha expresado ahora sería una mirada, una filosofía, una forma de ser contraria a la forma materialista, al pensamiento materialista, que usted también lo destaca en el libro. Y frente a la situación que está atravesando el mundo actualmente con la pandemia, ¿considera que la pandemia también ha hecho, digamos, resquebrajar y poner en duda algunas de nuestras creencias a nivel social? ¿Ha venido a contribuir, digamos, a este progreso a nivel general que tenemos que transitar todos como humanidad? Bueno, a los espiritistas no debería resquebrajarnos nada, porque al fin y al cabo es una experiencia importante, pero es una experiencia más. Y experiencias como esta ha habido docenas en toda la historia, o centenares en toda la historia de nuestra humanidad, y seguirá habiéndolas sin duda. Son circunstancias que deben coadyuvar a que la humanidad, a que los espíritus encarnados especialmente, fuéramos capaces de tener una mirada más amplia, de comprender que si un virus que ni siquiera vemos ha sido capaz de poner nuestro mundo patas arriba, quiere decir que no podemos estar tan seguros de nuestra situación en este mundo y que vale la pena reflexionar, porque este virus puede atacar a cualquiera y cualquiera de nosotros, espiritistas o no espiritistas, podemos acabar en un hospital. Eso debería hacer reflexionar a las personas sobre la relatividad de la vida. Sin embargo, no soy excesivamente optimista al respecto, al menos a corto plazo. Al principio sí. No sé, al principio, por lo menos aquí en España, hubo movimientos solidarios muy interesantes, sigue habiéndolos, especialmente a nivel de jóvenes, que se organizaron para ir a comprar alimentos para personas ancianas, se organizaron para ayudar a aquellos que tenían en situación más vulnerable a su alrededor. Esto es estupendo. Estas personas sí que han tenido una comprensión superior a lo que se podía pensar. También el personal sanitario, y supongo que esto debe ser una constante en todo el mundo, sí, ha dado un gran ejemplo, Un personal sanitario que tienen sueldos más bien bajos, precariedad laboral, muchos problemas, y sin embargo han dado una contribución superior a sus fuerzas. Ha sido excelente el ejemplo que nos han dado. Sin embargo, ahora que parece o parecería que va remitiendo esta situación, aunque no podemos estar confiados en absoluto, se vuelve a ver que las personas tienen tendencia a regresar a la antigua normalidad. Hoy mismo, hace una hora, estaba escuchando las noticias de televisión y decían que hoy es un fin de semana y es un día caluroso, ya estamos en verano aquí en España, y ha salido de mi ciudad, de Barcelona, una cantidad de personas en coche, en trenes, en autobuses, de todas maneras, casi equivalente a la que salía en 2019 en cualquier fin de semana veraniego. Entonces piensas, no sé si lo hemos entendido bien todavía, no sé si lo hemos entendido porque la precaución, la prudencia, el cuidado que todavía nos indican los sanitarios no lo hacen gratuitamente, no lo hacen para fastidiarnos, lo hacen porque comprenden que todavía hay riesgo. Y sin embargo, parece que nos olvidamos de estas circunstancias. Por ello, yo no sé si la pandemia nos va a cambiar mucho a corto plazo. Esperemos que a largo plazo sí que cale, que realmente sedimente
esta reflexión que todos tendríamos que hacer. Ojalá fuera así. Seguro que, como mencionaba antes, a niveles personales, a niveles individuales, seguro que ha habido cambios, que ha habido personas que han reflexionado al respecto y que han sido capaces de cambiar algunas de sus actitudes. Colectivamente, yo creo que eso va a costar un poquito más. Bueno, muchas gracias. Bueno, David, una última pregunta que tenemos así pensada para hacerle, que tiene que ver también con esta cuestión de la inmortalidad. Se refiere a la posibilidad de la comunicación a través de la herramienta de la mediumnidad con los seres espirituales que ya han desencarnado de este plano y que tenemos un vínculo afectivo con ellos. Y el espiritismo, esta herramienta que nos ofrece, que es la mediumnidad, para concretar la relación entre los dos planos, contribuye de alguna manera a acrecentar ese sentimiento o esa comprensión de la inmortalidad. Evidentemente sí, contribuye y mucho. De hecho, la mediumnidad, que es esa herramienta que el espiritismo utiliza para poder comunicarse con los espíritus desencarnados, a pesar de que ha existido desde la noche de los tiempos, porque siempre habrá habido algún sujeto que habrá percibido la presencia de entidades desencarnadas, no es hasta el advenimiento del espiritismo, no es hasta que Kardec pone orden, que la mediumnidad se dignifica, se ennoblece. Podríamos decir que Kardec escribe el manual de instrucciones de la mediumnidad, que es el libro de los mediums. León Denis escribe una segunda parte de ese mismo manual, que es en lo invisible. Después Gabriel Delan va colocando algunos anexos, como sus investigaciones sobre la mediumnidad. Todos esos libros, pero especialmente el libro de los mediums, es ese manual de instrucciones. Si conocemos ese manual que Kardec nos legó, ciertamente podremos contribuir a que la mediunidad se siga utilizando de una manera correcta, de una manera digna, de una manera adecuada. Lamentablemente, todavía hoy en día hay una percepción equivocada de la mediunidad por parte de muchas personas. Cuando hablas de mediunidad, casi todo el mundo piensa en el vidente, en el tarotista, en el que lee las manos, en el que interpreta los sueños. Que cuidado, los sueños se pueden interpretar y un clarividente puede utilizar una mano para tener una percepción, es cierto, pero el espiritismo concreta, dignifica, regula cómo ha de ser ese contacto mediúmnico. Kardec realizó un trabajo extraordinario al respecto. Antes de él no había método, no había sistema. Después de él sí que lo hay. Por eso podemos apoyarnos perfectamente en esa herramienta también pulida por Kardec. También es cierto que hay todavía personas, no sé si demasiadas, pero las hay, porque uno se da cuenta en las reuniones públicas, por ejemplo, con algunas preguntas que se formulan, con algunos comentarios que se pueden ver por internet, pues uno se da cuenta de que todavía hay personas que tienen una dependencia muy grande de la mediunidad. Y es porque no han comprendido perfectamente qué es la mediunidad, para qué sirve, en qué circunstancias puede ser utilizada, qué se puede pedir a la mediunidad y qué es aquello que no se le puede pedir. Hay personas que cuando conocen un medium o un clarividente, especialmente si son personas con capacidades contrastadas, se apegan a ellos y se pueden pasar todo el tiempo preguntando, oye, ¿qué has visto? Oye, ¿has visto a fulanito? Oye, ¿podrías contactar con tal espíritu? Eso no es correcto. A pesar de que Kardec evocaba directamente a los espíritus, nosotros no somos Kardec y las circunstancias son absolutamente diferentes. Y además, Kardec, antes de evocar a un espíritu directamente, preguntaba a sus colaboradores espirituales si era posible hacerlo. Y, por ejemplo, en la revista Spirit encontramos en alguna oportunidad
que Kardec relata que ha preguntado si podía evocar a fulanito de tal y sus colaboradores espirituales le han dicho que no, que espere, porque ese espíritu está todavía en fase de turbación y no podría dar respuestas adecuadas y posiblemente esa evocación podría suponer un malestar para ese espíritu. Pero los demás no somos Kardec. ¿Quiere decir ello que no podemos evocar directamente a un espíritu? Sí que podemos, pero al estilo de Kardec, pidiendo opinión de si ello es posible. Y si no es posible, pues atendiendo, escuchando, debatiendo si es el caso, con los espíritus que se pueden manifestar a través de las reuniones mediúmnicas que se organizan en nuestros centros, pero sin tener una dependencia exclusiva de la mediunidad. El medium es un factor más, uno más. No es imprescindible, no es el principal. Todos somos necesarios, absolutamente todos. Si un centro tiene un excelente medium, pero no dispone de un director de reuniones con experiencia, con conocimiento, ¿qué va a ocurrir en esas reuniones? Van a ser un desastre, por muy bueno que sea el medium. Alguien tiene que dirigir, alguien tiene que orientar a los espíritus que se manifiesten, alguien tiene que preguntar, alguien tiene que matizar. Y lo mismo los asistentes a las reuniones. Si no saben a qué van, realmente están entorpeciendo aquellas reuniones. ¿Y a qué se va una reunión mediúmnica? Básicamente a aprender. Y esto yo creo que es una idea que tendríamos que tener muy clara. Nos acercamos a la filosofía espiritista y a los centros espiritistas para aprender. De paso, en oportunidades, a través de la mediunidad, podemos recibir ayuda, podemos recibir una instrucción concreta, pueden darnos un consejo oportuno que nos vaya a ser de mucha utilidad. Evidentemente que puede ser. Podrá manifestarse tal vez algún familiar desencarnado, también perfectamente, cuando los espíritus que dirigen esas reuniones desde el mundo espiritual crean que es el momento oportuno para que ese espíritu pueda manifestarse. Pero no hay que ser pedigüeños en las reuniones mediúmnicas, no hay que ser pedigüeños. No hay que pedir constantemente a los espíritus, necesito esto, quiero aquello, necesito lo otro, y a los médiums, dime qué es lo que hay, ¿puedes orientarme sobre estos problemas que tengo? Claro que no, claro que no. Los problemas son nuestros, y el mérito de resolverlos será nuestro. Y el aprendizaje de no saber resolverlos también será nuestro. Por lo tanto, nadie nos va a solventar los problemas. Que en un momento determinado un espíritu comprenda que es conveniente darnos una instrucción sobre algo muy circunstanciado, puede hacerlo perfectamente. Pero igual puede hacerlo de una forma oculta, a través del pensamiento, a través de sueños. Por lo tanto, la reunión mediúmnica nos da esa oportunidad de abrir una ventana y asomarnos al mundo espiritual. Pero cuidado, es una ventana. Hay millares de ventanas y en cada ventana veríamos un aspecto tal vez distinto del mundo espiritual. Aquí en España tenemos un dicho antiguo que dice que cada uno explica de la feria según le va en ella. Es decir, que cada uno explicamos sobre nuestra vida o nuestra circunstancia actual según cómo nos va. Y los espíritus hacen lo mismo. Un espíritu podrá manifestar así y decirnos, esto es un infierno, esto es terrible, aquí todo el mundo está sufriendo. Si se generaliza, diríamos, es que el mundo espiritual es un desastre. Allí el sufrimiento está por doquier, por todas partes. No hay espíritus tranquilos. Si abriéramos otra ventana, tal vez encontraríamos un espíritu que nos diría, esto es fantástico, estoy aquí estupendamente, puedo ir a clases para aprender, puedo visitar a mi familia, vengo a estas reuniones mediúmnicas, estoy encantado. ¿Quiere decir que todos están en esa circunstancia? Claro que no, evidentemente que no. El gran peligro que tenemos dentro de la práctica mediúmnica es generalizar. No podemos generalizar. Cada espíritu nos cuenta su experiencia, su verdad, su realidad, pero que no es transmisible a otros espíritus que tendrán su propia realidad, que tal vez será parecida,
que en oportunidades será idéntica. Es perfectamente probable, pero hay que ir con mucho cuidado. Allan Kardec, en el libro de los espíritus, por ejemplo, realiza algunas preguntas y le dan algunas respuestas en las cuales, si uno no tiene cuidado, podría pensar que todos los espíritus tienen esas circunstancias. Por ejemplo, un ejemplo muy fácil. Los espíritus le dicen a Kardec que se trasladan de un lugar a otro con la velocidad del pensamiento. Claro que sí. Un espíritu superior pensará en un lugar y se encontrará ya en ese lugar. Pero un espíritu inferior, de ninguna de las maneras. Un espíritu todavía ignorante que acaba de salir de una turbación, que está aún muy apegado al mundo material. Gracias podrá dar si puede ir caminando por los lugares. Por eso no se puede generalizar. Y hay que saber comprender que Kardec en muchas oportunidades utilizaba como ejemplo a espíritus de una mediana condición, de una condición media alta. Y claro, eso nos puede desorientar. Pero si estudiamos con cuidado el libro de los médiums y el libro de los espíritus y atendemos en las reuniones mediúmnicas con mucho cuidado, con mucha atención, seguro que nos daremos cuenta de esto. El mundo espiritual es como aquí, exactamente igual que aquí. Y Kardec pone también este ejemplo en más de una de sus obras. Dice, si alguien llegara de improviso a un determinado país y se encontrara en un suburbio, pensaría que esa ciudad y ese país son un suburbio, un arrabal. Si se encontrara en el centro de la ciudad, diría, esto es una maravilla. Y no sería cierto ni una cosa ni la otra, porque hay de todo en todas partes. Y eso es lo que hay que entender. A veces personas bien intencionadas y con mucha ilusión creen que el mundo espiritual es perfecto, que cuando desencarnemos lo sabremos todo, que estaremos en una paz completa. Pero esto no es verdad. Esto no es verdad. Y estas personas tienen el peligro de que cuando acuden a reuniones mediúmnicas se lo creen todo con gran facilidad. Y este es uno de los riesgos más evidentes de las reuniones mediúmnicas. Por eso Kardec recomendaba reuniones pequeñas, con pocos elementos, bien cohesionados, bien armonizados mentalmente, que se conozcan bien los unos a los otros, que sepamos bien quién es aquel que está en esa reunión, que sepamos que no es una persona fantasiosa. Con reuniones de este tipo, seguro que se obtienen excelentes resultados. Y siempre son un consuelo, ¿no? Poder hablar, aunque no sea con un familiar, pero con alguien que está allí y que nos está diciendo algunas cosas, algunos aspectos que tal vez nos podrán ser de utilidad a nosotros mismos cuando desencarnemos. Esa es, iba a decir la magia, pero no me gusta utilizar esta palabra en espiritismo. Esa es una de las grandes virtudes de la mediunidad, que nos enseña un poco cómo es el mundo espiritual, que es donde vamos a parar nosotros tal vez mañana mismo. Bueno, muchas gracias, David. A ustedes, sin duda, son unas preguntas muy interesantes. La verdad que podríamos hacer un par de preguntas más para hacer otro trabajo, porque hay otros puntos más que usted toca en el libro y que se podrían abordar, pero el tiempo no nos da, así que, bueno, le agradecemos mucho la ampliación de los conceptos y Dante, no sé si querés vos aportar algo más o para ir terminando. Sí, me gustaría cerrar esto, digamos, para comprobar que no exageré en la presentación, porque hay mucha lógica en tus respuestas, hay mucho conocimiento, no solamente espírita, hay un conocimiento, hay un estudio de la doctrina espírita, pero también hay algo que siempre recomendamos en el mismo centro nuestro y a todos los espíritas que estudien y busquen en otras disciplinas, en la ciencia, porque realmente hay mucho para aprender y para aportar al espiritismo por fuera del espiritismo. Porque todos estamos convencidos de que el espiritismo es espiritualidad, pero no toda la espiritualidad está en el espiritismo. Y hay mucho para aprender. Por eso me parece que en esto compartimos esa lógica del laicismo, esa lógica de la mirada también humanista que hay
en tu análisis y en tu discurso, porque hay un conocimiento del ser humano y hay optimismo en la mirada, pero no es un optimismo ciego. Sabemos que todos estamos luchando con nuestras dificultades, con nuestras imperfecciones, pero que tenemos la seguridad de que el marco del espiritismo nos da ese optimismo de largo plazo del que tú hablas y que nos tiene a todos, digamos, ilusionados y con ganas de seguir evolucionando. Así que un placer escucharte, David. Muchas gracias por esta participación y es una invitación no solamente a leer tu libro, sino también a compartir ese congreso que estás preparando con tanto cariño y tanto trabajo, del cual te estamos agradecidos. Un placer, David. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Muchísimas David. gracias. Invitamos entonces a todos a leer el libro La inmortalidad del alma de David Santamaría y bueno, y a ponernos en contacto para participar en el próximo Congreso de CEPA. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Es un honor para mí, un placer haber podido compartir este tiempo conversando sobre espiritismo, que al fin y al cabo es lo que más nos gusta. Y como decía Dante, hay mucho por explorar, pero partiendo desde la seguridad que nos da el espiritismo, tendremos mucha más tranquilidad de espíritu para poder enfrentar otros aspectos que la vida nos ofrece. Muchas gracias y un caluroso abrazo a los componentes de Espiritismo Verdadero. Un abrazo grande, gracias. Hasta luego.